pueda llevar. Gloria al nombre, es el rey que viene, su pueblo a llevar. Gloria a Dios, ¿cuánto le esperan? Es nuestro rey, aleluya. Gloria a Dios, puede sentarse, amado hermano. Hechos capítulo 9, versos 3, 4 y 5 y el 6, que es la respuesta a los anteriores. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y el verso 6 dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La mucha luz es como la mucha oscuridad. La mucha luz te deja ciego, la oscuridad no ves nada. En segundo lugar, no te preocupes por aquellos que te persiguen. No te preocupes por aquellos que te hacen la vida un poco, como dicen por allí, de cuadrito. No te preocupes por los que te quitan la paz, porque el Señor ha prometido estar a tu lado y Él es el que peleará por ti. Y colocará a cada quien en su lugar, en su puesto, y no para mal, sino para bien. Número 3, aquellos que hoy tú crees que son tus enemigos, aquellos que tú de pronto has concluido que son la piedra en el zapato, lo más probable es que a ellos Dios lo va a usar para bendecir tu vida. Repito, a ellos Dios lo va a usar para bendecirte de una manera poderosa y sobrenatural. Y número 4, todo lo que nos acontece es para decirle entonces lo que le dijo Saulo en el verso 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la pregunta de esta noche. Debes preguntarle al Señor qué quieres que tú hagas, y Él te dará las indicaciones de lo que debes hacer. Bendito sea el Señor. Colócate sobre tus pies. Vamos a orar. Padre, en esta noche mis hermanos y yo nos acercaremos al alfolí creyendo tu palabra, creyendo que la promesa fue dada, y esa promesa fue para cada quien de los que realmente creyeron, de los que hemos creído, de los que creerán en tu nombre. Y esa promesa se hará efectiva, y ella permitirá entonces ver tu gloria manifestada de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Por eso, Señor, hoy me acerco al alfolí, porque esta es una promesa tuya, que tú amas al dador alegre. Hoy seré amado por ti, Señor, porque me acercaré con alegría, y tu promesa es amar, y a quien tú amas, Señor, bendices. Gracias, Padre. Bendigo tu ofrenda, bendigo tu diezmo, bendigo tu primicia, y declaro que el amor de Dios sobrepasará todo entendimiento y se hará una realidad en tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes acercarte. Porque Dios es amor. Puedes amar, porque Jesús está
vamos a continuar con el capítulo que iniciamos el miércoles pasado del libro de Romanos. Quiero que primero incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar, entregar esta enseñanza, esta palabra a Dios, que Él sea guiándola y su Santo Espíritu predicándola. Amado Dios, te damos gracias, tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración y de toda gloria. Y nadie más fuera de ti es digno, Señor. Por eso te doy toda gloria y toda alabanza y toda honra a ti, Señor. Yo te pido con mis hermanos que en el nombre de Jesús prediques esta palabra, la enseñes y la plantes, Señor, en el corazón de todos nosotros, para que pueda echar una buena raíz y dar buen fruto. Te doy gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, mi hermano, le invito a que me acompañe al libro de Romanos capítulo 12. Haciendo un recuento rápido, el miércoles pasado hablamos del verso 1, del verso 2, donde Pablo empieza haciendo una analogía de la iglesia con el cuerpo, porque versos más adelante él va a tomar eso de referencia. El verso 2 de Romanos 12 habla de renovar el entendimiento, de transformar el entendimiento. Leí el mismo texto en la versión Dios habla hoy, donde dice: cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Es como el tema ahí central, para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso hablamos la vez pasada. Ahora vamos a leer versículo 3 en adelante. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, escuche esto, a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Vamos a dejar hasta allí. Bueno, entonces aquí ya Pablo empieza a hablar de un punto importante que tiene que ver con la fe. Ya hemos hablado de la fe. Recuerde esto. La fe, bueno, la fe viene de una palabra hebrea que es emuna. La palabra griega es pistis. En griego es pistis. En hebreo es emuna con doble M. Y significa algo seguro, algo establecido y fiel, en lo que podemos confiar que es verdad. Eso es la fe. Algo que ya está seguro. La fe es segura de las cosas, la fe no duda. Algo que está establecido, o sea, que usted sabe que ya está hecho. Algo que es fiel. La fe es fiel. La fe tiene que ver con fidelidad. Y la fe, la definición de emuna, dice en lo que podemos confiar que es verdad. O sea, que si es verdad, eso tiene que ocurrir. Esa es la fe. Ya hablamos la definición de fe en Hebreos 11, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hablamos que
También la fe, el mismo texto en la Reina Valera 1900 dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y es la demostración de las cosas que no se ven. Eso dice esa versión. Eso es fe. Pero aquí Pablo en el verso 3 dice algo importante referente a la fe, pero empieza diciendo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Empieza diciendo esto y me parece algo importante. ¿Por qué es importante? Recuerde algo, eso tiene que ver con la parte también de la humildad. De la humildad. Ahora, Jesucristo dijo algo muy importante referente a la humildad. Y él dijo, ustedes sean mansos porque yo también soy manso. Aprendan de mí porque yo soy manso y soy ¿qué? Humilde de corazón. Jesucristo, siendo el Señor, el Rey de todas las cosas, el Todopoderoso, no dice, el mismo Pablo dice que él no se asió o se prendió de lo que él era realmente para salvarse de muchas cosas, ¿no? Sino que él se hizo como todos los hombres y se humilló en esa condición. Entonces nosotros tenemos que aprender a no tener un concepto más elevado, por mucho que pronto le digan, que lo elogien, o que de pronto usted escuche decir de usted, no tiene un concepto más elevado que el que debe tener. De hecho, más adelante Pablo se enfoca un poco en ese tema, ¿sí? Él más adelante habla de que no nos creamos más que nadie, sino que antes miremos a los demás como personas más importantes que nosotros mismos. Eso lo dice el apóstol Pablo. Y luego dice que cada uno de nosotros, sin excepción de nadie, a cada uno se nos fue dada una medida de fe. Y según la medida de fe que nos fue dada, debemos nosotros ejercer esa fe según los dones que Dios por su gracia ha puesto en nosotros. Entonces dice, el que tiene profecía, use ese don según la medida de la fe. Entonces usted va a ver que todos los profetas no son iguales. Hay profetas que Dios los usa hasta cierto punto. Entonces ese profeta, te voy a dar un ejemplo, te dice, mi hermano, Dios me dice que le va a dar un empleo esta semana. Ahí está, Dios me lo dijo. Y efectivamente esa semana Dios le dio el empleo. Pero hay unos profetas con un nivel todavía mucho mayor. Por ejemplo, yo admiro a un profeta, que pues yo me atrevo a decir que sí es un profeta. Él es africano, de Nigeria. Se llama T.B. Joshua. No sé si lo han visto, T.B. Joshua. Es impresionante ese hombre, es impresionante. Yo me veo sus predicaciones. Predica de una manera muy sencilla, muy sencilla, muy hablada. Pero ese hombre, todo lo que dice ocurre. Es impresionante. Me vi una de sus prédicas donde él suelta una profecía. Y él dijo, me acuerdo que él dijo que iba a salir un avión entre ese país, entre Turquía y un país asiático que tiene frontera, no me acuerdo qué país es, pero sé que era entre Turquía y ese país. Y dijo que lo iban a derribar, que ese avión que iba a salir y lo iban a derribar, y dijo el día exacto en que iba a ocurrir, y así pasó. Ese hombre es impresionante, te dice las cosas con fechas exactas y te dice exactamente lo que va a pasar. Pero Dios lo usa en profecías a nivel mundial. A nivel mundial. Pero es un profeta. Entonces hay profetas que tienen diferentes niveles. ¿Pero por qué? Porque es según el nivel de fe que esa persona tenga.
Entonces, escuche esto. Aquí hay un punto importante. Eso quiere decir que ninguno, sin excepción, sea cristiano, sea católico, sea musulmán, sea entre comillas ateo, porque yo no creo en los ateos, yo no creo en eso, ¿sí? Porque el ateo es un ateo irrefutable cuando el avión está en la tierra. Cuando el avión empieza a subir, ya no es un ateo irrefutable, él es un ateo. Cuando el avión ya está en su vuelo y un motor le falla, él ya no es un ateo, él es un agnóstico. ¿Saben qué son los agnósticos? Los que dicen que sí, puede que exista un Dios, pero puede que no. O sea, ya como que ya está cediendo un poquito. Entonces ya él es un agnóstico. Pero cuando el avión empieza a caer, empieza remolineando, ya es un cristiano total. O sea, por eso yo no creo en eso que los ateos. Eso no es, para mí son. Entonces, escuche esto. Resulta que sin excepción de nadie, este texto me indica que todo el mundo ha venido a esta tierra con una medida de fe. Y yo le puedo asegurar que sí es cierto. Porque conozco personas, la semana pasada conocí, entre comillas, un tal ateo. Conocí un ateo, dice él. Pero el hombre es exitoso en sus negocios, tiene empresas. El hombre empieza un negocio y le prospera. Y usted lo oye hablar y él no habla que de pronto sí le vaya bien, de pronto no, que la cosa está difícil. No, él no ve eso. Siempre tiene una mentalidad hacia lo positivo y sus palabras son así. Y de hecho le va bien. O sea, ese hombre que dice que no cree en Dios, tiene fe. Tiene fe. Y la fe que tiene, aunque no es puesta en nuestro Dios, le está dando un resultado. Ahora, vámonos a la parte religiosa. Ya no hablemos del ateo, hablemos de la religión. Pero no vamos a hablar de la cristiana. Hablemos de los musulmanes. Un musulmán no cree en Jesucristo, el cual dice la misma escritura que Él es el autor y el consumador de la fe. O sea, Él es el dueño de la fe y Él la repartió a cada uno. Pero un musulmán no cree en Jesucristo, no cree en el dueño de la fe. Un musulmán tiene otros preceptos y otras convicciones. El musulmán cree en un profeta que vino muchos años después de Jesucristo, que se llamaba Mahoma, el cual toma parte de nuestra Biblia, de la Torá, para basar también sus capítulos en el Corán, que se llaman suras. Los suras son los capítulos del Corán. Y de hecho, usted lee el Corán y Mahoma te habla del patriarca Abraham, te habla del profeta Moisés, te habla de los 12 patriarcas que salen de Jacob, y aún te habla de Jesús, pero no como Jesús, o sea, no con el nombre de Jesús. En el Corán Jesús se llama Isí. Y te habla de que Jesús fue engendrado por el Espíritu de Dios. O sea, el mismo Mahoma dice que Jesús es el Hijo de Dios, pero ellos no lo toman de esa manera. Entonces, escúcheme esto. Y los árabes, los musulmanes, son hombres que también usan su fe y les va bien. O sea que la fe no está anclada, por decirlo de esta manera, a una religión o a una creencia. ¿Por qué? Porque a todos sin excepción, independientemente de la creencia, el Señor le dio una medida de fe. Aquí la cuestión es la siguiente, es en dónde tú estás colocando esa fe. Porque esa fe que tú tienes te va a generar un resultado dependiendo
hacia donde tú la estés canalizando. Hay gente que tiene fe para lo malo y todo lo malo le pasa, porque tiene fe para lo malo. Y el ser humano por naturaleza tiende a creer más lo malo que lo bueno, ¿sí? Hay un proverbio, no recuerdo si es 15, 13, por ahí en eso está, donde dice que la persona de corazón contento tendrá un banquete continuo. Eso está escrito allí. O sea, la persona que de alguna manera siempre ve lo bueno en lo malo y le pone fe a lo bueno, siempre algo bueno le tiene que pasar por la fe que tiene, ¿sí? Pero también dice el mismo proverbio, al afligido, para el afligido todos los días son malos. ¿Por qué? Porque tiene su fe puesta en las cosas negativas. O sea, porque eso hace la fe. La fe no tiene un ancla que diga, no, solamente esta fe, la fe suya sirve aquí y punto. No, la fe sirve para todas las cosas, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces todos nosotros tenemos una medida de fe. Entonces Pablo está diciendo, como ustedes tienen una medida de fe, usen esa medida de fe en los dones que Dios por su gracia les ha repartido. Entonces usted tiene el don de profecía, use ese don según la medida de la fe. Escuche esto. Cuando Jesús le dio el milagro a la mujer cananea, quien pedía por su hija, Jesús le dijo, grande es tu fe. No le dijo, grande es mi poder o la fe en general. No, Señor. Sino que refirió particularmente a la fe que ella manifestaba. Cada quien tiene su fe personal e intransferible, pero sí se puede imitar. La palabra dice que podemos imitar la fe de nuestros pastores. O sea, ¿qué quiere decir Pablo en ese versículo 3? Que cada uno de nosotros ya se nos dio una medida de fe y esa fe es mía y me va a servir esa a mí. Entonces, la mujer cananea, ¿recuerdan ese pasaje? Ella tiene una hija que es atormentada por un espíritu. Y esta mujer va detrás de Cristo rogándole que tenga misericordia de su hija que es atormentada por ese espíritu. Pero Jesús ni la mira. Jesús ni le responde, la ignora. No es que Jesús sea así, no, hay un propósito. ¿El propósito cuál es? Es que Cristo necesitaba llevar a esa mujer al nivel de fe suficiente para que Él pudiera obrar. Por eso el Señor muchas veces tú sientes que Él no te responde. Pero no es que Él se haya olvidado de ti o te haya dado la espalda, no. Lo que está haciendo Jesús es que te está empujando al nivel de fe que Él necesita para poderte responder. Eso hizo Él con la mujer cananea, que era de origen griego. Entonces esta mujer hizo algo. Ella importunó a Jesús. La fe es inoportuna en muchos aspectos. Y dice que se le puso al frente, o sea, le obstaculizó su camino y le empezó a rogar. Entonces viene Jesús, dijo, bueno, vamos a probar esta mujer, esta fe. Y le dijo, no, yo no te puedo ayudar. Primero los apóstoles, los discípulos la querían quitar y ella no se dejó. Y los discípulos le decían, mujer, vete, porque Él no te oye. ¿Tú te imaginas que vinieras tú a la iglesia con una necesidad y le dijeras a tus pastores o al líder, mira, es que yo estoy orando por esta necesidad, pero no he tenido la respuesta, y que alguno de tus pastores te diga, no, es que el Señor no te escucha a ti? Yo creo que eso lo derrumba. Sale por ahí por esa puerta llorando y de pronto ni vuelve a la iglesia, ¿cierto? Pero esta mujer tenía 12 pastores
diciéndole, el Señor no te escucha. ¿Y usted cree que a ella le importó eso? No le importó. Esa es la fe. Porque la medida de fe que ella tenía le alcanzaba para eso. Entonces ella se pone enfrente y ahora es el Señor quien le habla. Y le dice, no me es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. ¡Ja! No vuelve a la iglesia. Y se resiente con Dios y nunca vuelve a pisar un templo, ni aquí ni en ninguna otra parte. Pero mira esta mujer, el nivel de esta mujer, que la lleva a decirle tremenda palabra al mismo maestro. Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando Jesús oye esto, Jesús exclama algo: oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y en esa hora su hija fue libre. Eso era lo que estaba buscando el maestro, llevar a la mujer a ese nivel de fe, porque como él es el dueño de la fe, él sabía que la porción que le había tocado a ella no le alcanzaba. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Aumentó su fe, la llevó al extremo. Y eso hace el Señor en nosotros. Como todos tenemos una medida de fe, el Señor la va a usar. Y va a usar esa fe que usted tiene y la va a llevar al extremo, la va a estirar hasta donde más pueda, para que esa fe de alguna manera crezca un poco más. Entonces, escuchen, dice la palabra, siguiendo esta secuencia, en Hebreos 10:38, y también lo dice en Habacuc capítulo 2 verso 4, dice lo mismo, pero me gusta más lo que dice Hebreos 10:38. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Habacuc 2:4, la última parte dice, mas el justo vivirá por su fe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que usted no puede vivir por la fe mía. Usted no puede vivir por la fe del hermano que tiene al lado. Usted no puede vivir por la fe de sus pastores. No, usted vive por su propia fe. Y es su fe la que te va a generar el resultado que estás buscando. ¿Sí? Imagínate, Jesucristo es el dueño de la fe, autor. Dice la Biblia, Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Si hay un libro en el cielo que se llame La Fe, tiene por título el nombre del autor, dice Jesucristo de Nazaret. Él es el dueño, el que se le inventó. Jesús tiene la patente de la fe. Él se inventó la fe. Entonces, para Jesús hubiese sido extremadamente fácil usar su propia fe para sanar a Raimundo y todo el mundo, para hacer todos los milagros, para coger a esta mujer cananea y decirle, no se preocupe, mija, yo puedo hacerlo porque yo soy poderoso y ya lo hago y listo. Él lo pudo haber hecho, pero esa no es la idea del Señor. La idea de Dios es que Él pueda usar la fe tuya, trabajar con la fe que tú tienes. Él quiere trabajar con esa fe. Y eso es lo que está buscando el Señor. De hecho, ahí está otro pasaje también que ocurre con otro extranjero, ni siquiera eran judíos. Esta mujer era de origen griego, y luego la Biblia nos habla de un centurión, era romano, que tenía un siervo gravemente enfermo. Entonces el centurión manda a buscar a Jesús para que venga y sane al criado. Pero en el camino el centurión le manda a decir, en un evangelio dice que manda unos mensajeros, en otro evangelio parece como si él mismo se lo dijera: Señor, detente ahí, no entres en mi casa, no porque no te quiera, sino porque yo no soy digno de que tú estés en mi casa. O sea, reconocía la autoridad de este hombre, reconocía la santidad de Jesús. Entonces él explica el por qué, le dice: tranquilo, vea, yo no necesito que usted entre en mi casa,
Porque yo soy un centurión y tengo hombres bajo mi mando, y a este le digo ve y él va. Él no me pregunta para qué, por qué no. Yo soy el que manda, yo le digo vaya para allá y él se tiene que ir. Al otro le digo venga y él tiene que venir. Él no me puede discutir porque yo soy el que tiene la autoridad. Pero yo también soy hombre bajo autoridad, le dice él. O sea que yo también estoy sujeto a gente que tiene poder, que me da órdenes y yo sin preguntar para qué las cumplo. ¿Qué le quiso decir? Yo sé que tú tienes autoridad. Como yo tengo autoridad, yo no tengo que coger a fulanito y cogerlo y empujarlo, no. Mi autoridad hace que con mi palabra él obedezca. Tú tienes autoridad, declara una palabra y mi siervo va a sanar. Y Jesús dijo, no he hallado tanta fe como la que tiene este hombre en todo Israel. Wow. Ese hombre tenía más fe que los discípulos de Jesucristo y no andaba con Cristo todo el día. Por eso le digo que la fe no está atada a una religión, porque a todos se nos fue dada una medida de fe. Este hombre no era cristiano, me imagino que después de eso se convirtió, pero no era cristiano. Pero tenía más fe que los discípulos de Jesucristo, porque tenía una medida de fe que había desarrollado con su vida militar, sabiendo, entendiendo y estudiando a profundidad qué significa tener autoridad. Pero eso sirve para otro tema, para otra prédica. El poder de la autoridad. Cuando tú sabes que tienes autoridad, tú no tienes que esforzarte, tú no tienes que patalear, tú no tienes que gritar, tú solamente tienes que hablar y las cosas se tienen que dar. Cuando sabes que tienes autoridad de parte de Dios. Por eso tú no vas a encontrar en la Escritura a un Jesús de pronto, ¿cómo le podemos decir? Que tenía que estar 2 horas orando por el milagro. No, solamente él declaraba una palabra y ya. Después tú vas a ver a los discípulos en el libro de los Hechos haciendo exactamente lo mismo. Y aquí viene también lo otro. Juan capítulo 14, verso 12. Dice, Juan capítulo 14, versículo 12. Vamos a leerlo. Juan capítulo 14, verso 12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. El que cree en mí, el que cree en las obras que yo hago, o sea, el que tiene fe, ese es el sujeto indicado para hacer las mismas obras que yo también hago. Pero aparte, él las va a hacer todavía mucho mayores. Escuche esto. Quiere decir, bueno, de pronto es una locura, pero hay testimonios así parecidos. Quiere decir que si Cristo resucitaba muertos, de 4 días usted por lo menos tiene que resucitar uno que ya esté en el esqueleto. Mire, en el año 1900, una vez yo prediqué y tomé esto de referencia. En el año 1900, en los Estados Unidos, en una calle que se hizo famosa para el mundo cristiano, la calle Azusa, había un hombre llamado William J. Seymour. Era descendiente, hijo de padres esclavos. Nunca había podido estudiar porque él era hijo de esclavos. Y aparte era tuerto. Le faltaba un ojo. Este hombre conoce a Cristo y empieza a desarrollar su ministerio. Y la iglesia de este hombre era un establo de vacas, de caballos. Esa era la iglesia.
Y en ese lugar el Espíritu de Dios se manifestaba todos los servicios. De tal manera, en esa época estaba en auge algo llamado también la revolución industrial. Entonces muchas personas que trabajaban en las grandes empresas, industrias, al manipular esas máquinas, eran amputadas, perdían brazos, perdían manos, perdían dedos, perdían piernas. Y dice la prensa de esa época, porque la misma prensa ratificó esto, y dicen los testimonios de esa época, que cuando William Seymour oraba por la gente amputada, delante de todos crecían brazos, piernas, dedos. ¿Por qué? Eso está escrito, lo acabamos de leer. El que cree en mí, número uno, ¿cuántos creen en Jesús? Amén. ¿Cuántos creen en sus obras? Amén. Tienes que hacer cosas mayores. Amén. ¿Ya? Por eso es que ocurren esas cosas. Yo, bueno, y ahora vi un pastor muy famoso que predica en Enlace. En una campaña, yo estaba viendo el video, él ora desde el púlpito, él ora por milagros creativos. Y dice, aquí hay una persona que perdió un dedo. En este momento esa persona está recuperando su dedo. Hay mujeres que les han extirpado senos porque les dio cáncer. Ahora esas personas están recuperando, esas mujeres están recuperando su seno. Dice él que él nunca había orado por eso, sino que allí el Espíritu Santo le dijo. Y él tenía miedo o susto de orar por esos milagros, porque eso implicaba un nivel mayor de fe. ¿Cierto que sí? Dice él que después de que él oró, nadie pasó. Y él decía, ay Señor, bueno, nadie pasaba. Pero entonces, él tenía su confianza. Cuando viene una niña, corriendo, y la suben a la tarima, y sube la mamá de la niña, y le dice la niña, yo estaba allá en el baño, fue al baño. Y yo estaba en el baño y yo empecé a sentir que mi mano se movía, y cuando yo vi mi mano, el dedo que había perdido lo tenía. Y lo mostró y yo pude ver el video. Tenía el dedo. Y dice la niña que se le había cortado con una podadora que había manipulado en la casa. Y la podadora le había volado el dedo, las falanges. Se le había mochado. Y en esa campaña le creció el dedo. Y luego, dice, yo vi el video cuando la niña muestra, pero luego resulta que hubieron mujeres que después de que llegaron a sus casas empezaron a llamar contando que ellas habían perdido sus senos porque habían tenido cáncer, y cuando llegaron a la casa se daban cuenta que tenían otra vez sus senos totalmente nuevos, y así muchos más milagros. ¿Por qué, mi hermano? Porque eso está escrito. Y si eso está escrito, eso tiene que ser verdad. Entonces, el Señor está buscando tomar nuestra porción de fe y utilizarla para que pueda crecer esa fe, para que pueda llegar a otro nivel. Cuando usted empezó este camino, le aseguro que no tenía la fe que tiene ahora. Le aseguro que los primeros meses, lo que quizás lo hacía llorar, ahora ni le da cosquillas. Le aseguro que tenía de pronto los mismos problemas. Tenía los mismos problemas. Y antes usted no dormía y se angustiaba y le daba de todo, hasta se enfermaba. Y ahora los tiene, el Señor se los está empezando a quitar, pero no le pasa nada. O sea, tienes paz, tienes tranquilidad, tienes la seguridad de que las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque en ese transcurso de tiempo, en ese lapso, el Señor ha moldeado tu fe y ha trabajado con esa fe de tal manera que la ha llevado a un nivel todavía mayor.
¿Sí? Eso es lo que está buscando hacer el Señor Jesús. Entonces, todos nosotros tenemos una medida de fe. Yo he escuchado gente decir, no, es que yo no tengo fe. Eso es mentira. Cuando usted le diga, es que yo no tengo fe, eso es mentira, porque está contradiciendo la Escritura. Todos tenemos una medida de fe, sino que tenemos que empezar a desarrollarla según lo que Dios te haya entregado, para que esa fe y ese don combinados puedan crecer. Puedan crecer. Antes oraba solamente por los que les dolía una muela y se sanaban, y de ahí no pasabas. Y solo Dios te usaba con los que le dolían muela. Pero ahora oras por gente con cáncer y se sana. Ha crecido tu fe y se ha desarrollado tu don. Amén. Tremendo. Entonces, eso es un tema muy importante. El tratar de la fe, el tratar la fe. Y escuche esto. Esa fe, yo le dije ahora, no tiene fronteras, no tiene limitantes. Esa fe sirve para todas las cosas. Para todas las cosas. No está encajonada. La fe no tiene un cajón que la limita, no. Ella sirve para todas las cosas. Yo una vez conocí a una hermanita en Cristo, una señora ya de edad, y ella me contaba unas cosas, a mí me daba risa, pero yo entiendo que así funciona la fe, aunque parezca risible. Ella me decía que cuando se le dañaba la lavadora, que cuando se le dañaba la nevera, ella le ponía las manos y oraba, como si fuera un enfermo. Y la lavadora se arreglaba, la nevera se arreglaba. Y a mí me daba risa porque yo decía, pero eso no tiene órganos, ¿eso cómo se va a arreglar? Si eso es un aparato. Pero es que la fe no está encajonada. ¿Quién nos dijo eso? La fe no está encajonada. Ella sirve para todo. Para todas las cosas. Con la fe Jesús resucitó muertos, sanó enfermos, pero también multiplicó panes y multiplicó peces. Sirve para todas las cosas. Entonces les recuerdo esta cita, o esto que Jesucristo nos enseñó. Yo ya lo hablé en una ocasión aquí, pero a manera de recordar, Jesús dijo, cuando le trajeron al muchacho endemoniado, que no pudieron sus discípulos con él, y Jesús lo libera, y sus discípulos le dicen, ¿y por qué nosotros no pudimos? ¿Qué les dijo él? Por vuestra poca fe. No les dijo, es que ustedes no tienen fe. En ningún momento Jesús les dijo, no, es que ustedes no tienen fe. No, les dijo, es que ustedes tienen una fe, pero les falta aumentarla. Pero la tienen, pero les falta trabajarla. Y entonces les dijo el Señor, porque yo les digo que si tienen fe, así sea del tamaño de un grano de mostaza, le diréis a los montes, trasládense de aquí para allá, y se trasladarán. Y termina diciendo esto, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Y les dije yo a ustedes que era la nada. La nada son tres cosas. La nada es ninguna cosa. La nada es ninguna medida. Y la nada es ninguna cantidad. Eso es la nada. Y si tienes fe, ninguna cosa te será imposible. Ninguna medida te será imposible de alcanzar, y ninguna cantidad te será imposible de obtener. Eso significa la nada. Escúcheme esto, mi hermano, y ya termino. La fe es lo único. Usted puede ser buena gente, buena persona, buen vecino, buen hijo, buen esposo, buen lo que usted quiera, bueno. Usted puede ser carismático, puede ser lo que quiera, pero lo único que va a mover el poder de Dios para que las cosas ocurran a tu favor es la fe. Nada más. Nada más. Amén. Así que debemos empezar a trabajar en la porción de fe que Dios nos ha regalado. Quizá uno tenga más fe que otros, no importa. Recuerde, la fe es personal e intransferible. Trabaja en tu fe e imita
a los hombres de fe. Ese es un ejercicio muy bueno para que también la fe aumente. Número 1, Romanos 10, 27, la fe viene por el oír y el oírla por la palabra de Dios. 1 Corintios 12 dice que la fe también es un don del Espíritu Santo. Pero también Pablo nos enseña que si imitamos a los pastores, a los hombres de fe, también tu fe empieza a aumentar. Imitemos a los hombres de fe. Amén. Entonces, mi hermano, está la enseñanza en esta noche. Luego, bueno, se continuará con el capítulo. Entonces tenemos un ejercicio. Hay que trabajar en la fe. Amén. Yo creo que se ponga de pie. Vamos a orarle al Señor en esta noche. Hay que saber canalizar la fe. Hay que saber canalizar la fe. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Y vamos a decirle: Señor, sigue trabajando con nuestra fe. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra y toda la alabanza. Padre, gracias por la palabra, porque viene y proviene de ti. Porque la palabra, dice la Escritura, que es poder de Dios para salvación. Porque dice Isaías que la palabra no vuelve vacía, Señor. Porque el centurión te dijo: es suficiente con la palabra para que venga la sanidad. Así que, Señor, gracias por tu santa palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que continúes el trabajo que estás haciendo con nuestra fe, Señor. De tal manera que nuestra fe llegue a niveles todavía mayores. De tal manera que nuestra fe mueva los montes. De tal manera, Señor, que nuestra fe haga que las cosas que estamos anhelando y pidiéndote constantemente ocurran. Señor, que nuestra fe sea una fe genuina, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy colocamos en tus manos la porción de fe que tú nos entregaste. Y declaramos, Señor, que conforme a nuestra fe, así viviremos, porque eso dice la Escritura: el justo vivirá por su fe. Así que, Padre, yo bendigo a mis hermanos declarando que cosas grandes, buenas, portentosas y maravillosas les ocurrirán, porque ellos creen, Señor, tienen fe. Y declaro lo que dice la Escritura, Señor, en el libro del apóstol Juan: que el que cree en ti, que el que cree en tus obras, las hará también de la misma forma, pero también cosas mayores hará. En el nombre de Jesús, así sea, para tu gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Pero saluda a su hermano que tiene al lado. Los bendigo. Estamos en contacto. Yeah.